Líder Juan Diego Lino Hurtado. Boliviano, 23 años en la comunidad cristiana de Londres, actualmente apoyando el campus de Belmonsey, con los pastores León, el Ministerio de Parejas y de Intercesión. La palabra del Señor dice que Dios nos lleva de victoria en victoria. Amén. Y nosotros tenemos ese ADN. Sabemos, no importa lo que estemos mirando alrededor de nosotros, no importa lo que esté sucediendo, pero sabemos que al final vamos a ver la victoria. Sabemos que al final Dios va a plantar una bandera de victoria en medio de nosotros, hermano. Y cuando estamos con ese sentimiento en nuestro corazón, nosotros andamos con paz, nosotros andamos seguros, porque sabemos que el Señor es quien está peleando la batalla por nosotros, porque sabemos quién Dios es quien te está levantando, porque sabemos que Dios es quien te está restaurando, porque sabemos que Dios es quien está tomando de tu mano y te está llevando y te dice: hijo mío, continúa caminando porque yo tengo planes y propósitos para tu vida. Por eso los cristianos andamos en paz, por eso nosotros andamos seguros, por eso nosotros no miramos el viento, por eso nosotros no miramos el mar, por eso nosotros no vemos. Se fue por ahí atrás, mire. Lo voy a traer un poquitito adelante. Muchas gracias. Ok, perfecto. Dice que porque soy muy grande tengo que ir atrás. Amén, muchas gracias. Y me compré esto esta mañana. Me dijeron: vos vas a necesitar esto esta mañana porque hace mucho calor en Murcia. Sí. Y realmente Dios ha sido bueno. No teníamos un plan para venir, pero el pastor nos dice: Juan Diego, quiero que vengas. Y faltando solamente una semana pudimos confirmar el pasaje porque entendimos de que era un llamado del Señor. Porque Dios tiene una palabra para ti esta mañana. Y quiero traer una palabra para ti que quiero que lo guardes en tu corazón, que lo atesores en tu corazón. Radical. Quiero que seas radical. Quiero que seamos radical. Dios te está diciendo hoy, esta mañana: necesito hombres y mujeres, necesito jóvenes, necesito niños que sean radicales. Porque esos radicales son los que vamos a hacer la diferencia. En medio de una sociedad, hermano, que se está perdiendo. Una sociedad que se está alejando del Señor. Una sociedad, hermano, que está yendo mucho hacia un lugar donde Dios no quiere. Nos hicieron un estudio en Londres y alguien se levantó en el auditorio y dijo: levántate y dime, y levanta la mano la persona que quiera ser niño. Y yo digo: y esta persona no está tomando muy en cuenta o no ha preparado mucho su tema. ¿Por qué va a decir que yo quiera ser niño? Y luego ella continúa y dice: levante la mano la persona que se sienta niña. O levante la mano la persona que no quiera hacer ninguna de las dos cosas. Y luego esta persona hace esta aclaración y dice: estas preguntas te las hacen a tus hijos en el colegio. Y es así como el enemigo está planeando destruir lo que Dios ha levantado para la sociedad. Cómo el enemigo está tomando ventaja para destruir al modelo de familia que Dios ha traído para la sociedad. Y está separando completamente, de tal forma que hoy en día podemos ver, hermanos, sociedades que están rechazando el sentido de la familia,
Podemos ver sociedades en el mundo que están introduciendo en sus legislaciones leyes que van en contra de la familia, que van en contra de lo establecido por Dios. Pero hoy en día es un tiempo en la iglesia que nosotros tenemos que entender de que Dios nos ha llamado a restaurar el plan que Dios tiene para la sociedad. En Jueces 24:15 podemos leer algo que realmente impacta mi corazón. Y es una decisión que estoy seguro que muchos de nosotros lo hemos hecho. Si yo te pido que levantes la mano y te digo, ¿tú alguna vez has hecho esta decisión? ¿Alguna vez has hecho esta declaración? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos hemos levantado nuestra mano y hemos dicho, yo y mi casa vamos a servir a Jehová? Josué hace esta declaración en un pueblo, en un tiempo que vio la gloria de Dios manifestada de una forma poderosa. Dios sacó al pueblo de Israel, hermano, lo llevó por el desierto, abrió el mar. Tú te puedes imaginar cómo ha debido de ser tan impresionante cuando Dios abre el mar en dos, cuando tú tienes que pasar. ¿Cómo habrá sido de impresionante cada mañana que tú te levantes, que caiga la comida del cielo, que caiga maná del cielo? ¿Cómo habrá sido tan impresionante, hermano, que todo el tiempo que este pueblo estuvo en el desierto, ni siquiera su ropa ni sus zapatos envejecieron? Esta generación vivió un encuentro con el Señor muy cercano porque pudieron ver los milagros, los prodigios que Dios estaba haciendo en medio de su pueblo. Fue una generación que conoció al Señor, que andó con el Señor. Y aquí Josué, una vez que pasan a la tierra prometida, Josué realiza esta declaración llena de poder, llena de intención. Una declaración que contagió a todos, porque él dijo, tomen ustedes su decisión. Si van a seguir a otros dioses, si van a seguir a otros lugares, hoy tomen esa decisión. Pero Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y toda esa generación comenzó a servir a Dios. Comenzó a conocer del Señor. Pero más adelante en el libro de Jueces nosotros podemos ver, hermano, una de las historias más tristes que yo puedo leer en la iglesia, en la Biblia, perdón. Una historia que me llama la atención y me hace entender de que se puede volver a repetir, que se está repitiendo nuevamente. Porque podemos ver, hermano, ahora familias y una sociedad que está alejada de Dios. La palabra del Señor dice en Mateo 15:8, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y ahora mismo estamos viendo una sociedad donde su corazón se está alejando del Señor. Y eso es importante, porque donde está tu corazón, ahí está el tesoro, dice el Señor. Ahí está tu amor. Si tu corazón está con el Señor, quiere decir que tú amas al Señor. Quiere decir que tú esperas en el Señor. Quiere decir que tú estás afincado en el Señor. Pero esta sociedad, hermanos, se está alejando. Está alejando su corazón del Señor. Y Josué, junto con este pueblo, comenzó a experimentar eso. Y esto es muy importante porque hay un riesgo en olvidar al Señor. Yo te comentaba que había una de las historias más tristes en la Biblia. Y te voy a invitar que tú lo puedas leer, que está en el libro de Jueces 2, del 10 al 13. La palabra del Señor dice así:
Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, hablando de la generación que acompañó a Josué. Toda esa generación pasó y una nueva generación comenzó a levantarse. Pero la palabra del Señor dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¡Wow! ¡Qué triste! Una generación, hermano, que había experimentado el milagro del Señor constantemente, todos los días de su vida. Una generación, hermano, que experimentó el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo a Abraham y le dijo: te voy a llevar de tu tierra a una tierra prometida donde fluye leche y miel. Y esta generación estaba entrando a esa tierra prometida. Pero sin embargo, la palabra del Señor dice: se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a Baales, dejando a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal. Qué triste. Realmente qué triste. Ahora la pregunta para todo hombre y mujer que cree y espera en Dios, la pregunta para la comunidad cristiana de Murcia es: ¿vamos a permitir que se vuelva a repetir esta historia? No. Definitivamente no puede ser. No podemos permitir que esta generación siga apartando su corazón de Dios, hermano. El plan de Dios para este tiempo, para la sociedad, es restituir a la sociedad a través de las familias, a través de familias unidas. Hay familias, hermano, que vienen y se unen y no conocen del Señor, y es realmente duro. Yo vengo de una familia donde mi papá era el que mandaba, donde mi papá era el que daba la última palabra. Vengo de una familia donde vi a mi papá que lastimaba a mi mamá, no solamente físicamente, sino emocionalmente, psicológicamente. Vengo de una familia donde el papá era el que decía lo que se tenía que hacer. Y mi esposa Iris, que no está con nosotros hoy día, pero está orando en Londres por nosotros. Ella viene de una familia donde su mamá era la que, y sigue siendo, su mamá es la que manda. No sé si usted viene de una familia así. La mamá es la que manda, la mamá es la que dice, la mamá es la que dispone y todo. Entonces, cuando yo vine a conocer a mi esposa y nos casamos, encontramos ese choque fuerte. Por más que nos amábamos, por más que nos queríamos con todo el corazón, encontré que yo quería hacer las cosas y mi esposa no me dejaba, y viceversa. Y ese amor que teníamos, eso lindo que teníamos como novios, se fue diluyendo en el matrimonio. A tal punto, hermano, que dañé tanto a mi esposa. Dañé tanto a mi esposa que ella, cuando ya conocimos al Señor, me decía: ¿sabes cuál era uno de mis sueños cuando yo te veía dormir al lado de mí? Yo quería matarte. Fue tanto el dolor que le causé a ella. Fue tanta la desesperación que ella
comenzó a tener en su corazón a causa de mí, a causa de que yo no supe ser un verdadero hombre, ser un verdadero padre. Y dañé mucho su corazón. Ella quería irse, quería alejarse de mí. Y yo también, yo dije, no, esta mujer no es para mí. Realmente cometí un error. Alguien vino y me dijo, oye, ¿qué tal que nos vamos a Inglaterra? Y yo le dije, vamos. Y en 15 días arreglé el viaje y la dejé a mi esposa. Con $20 la dejé y en la casa de mi suegro. Porque no teníamos más. Yo me vine con $300 para lo que se ofrezca aquí hasta que encuentre trabajo. Y alguien me dijo, si tenés que rehacer tu vida allá, pues hacerlo. Si tenés que robar, pues vas a tener que robar. Aprovechá todo lo que podás, porque allá estás yendo a hacer dinero, y olvídate aquí que tenés una mujer, olvídate que tenés aquí una hija, y allá haces dinero y eso es lo que importa. Yo me vine aquí, hermano, y andando por la calle me encuentra una persona y me dice, vení para acá, te voy a llevar a la iglesia. Y yo fui a la iglesia y desde ahí no volví más a mirar al pasado. Yo asistí a la iglesia y veía a los niños danzando y yo decía, Señor, yo quiero ahí a mi hija, yo quiero ahí a mi esposa. Y lo primero que hice fue tratar de restaurar el daño que yo había hecho con mi esposa. Y le llamaba y le decía, mi amor, ¿sabes qué? Me han llevado a la iglesia y he aprendido que tengo que pedirte perdón. Y por favor, perdóname porque te lastimé, porque te golpeé físicamente. Perdóname porque te decía tantas palabras de dolor, tantas palabras que te lastimaron. Perdóname. Y ella se quedaba, ¿qué está pasando con mi esposo? Y al otro día le llamaba, quiero hablar con tu papá, quiero hablar con tu mamá. Y les pedía perdón a ellos también y les decían, por favor, perdóneme. Y poco a poco fui ganando nuevamente su confianza. Y a los 7 meses mi esposa estuvo conmigo en la iglesia. Y a la semana siguiente mi esposa, amén. A la semana mi esposa se fue a un encuentro. Al siguiente domingo entramos a la escuela de discipulado. Y de ahí no hemos parado de estudiar. De ahí no hemos parado de servir al Señor. De ahí no hemos parado de crecer y esperar en el Señor, hermano. Si Dios lo hizo conmigo, que yo era, si yo te contara lo que yo era, hermano. Dios puede hacerlo contigo. Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios puede restaurar tu vida. Pero simplemente decidir ser una persona radical. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, para poder influenciar esa sociedad que necesita, hermano, de que alguien se levante y diga, aquí estoy yo. Esto es lo que Dios ha hecho con mi vida. Hay un riesgo, hermano, cuando nosotros nos alejamos del Señor. Por eso nosotros tenemos que edificar nuestras familias, nuestras relaciones en el Señor. Por eso nosotros tenemos que edificar sobre la roca y construir muros de protección alrededor de las familias. La palabra del Señor en el Salmo 127, hermano, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja el que la edifica. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces hay algo que nosotros tenemos que hacer para fortalecer nuestras familias, para fortalecer ese núcleo que Dios quiere para la sociedad. Necesita Dios que haya familias firmes, que haya familias completas en el Señor. Y ahora cuando hablo de familias, hermano, no me refiero a una familia donde hay un padre y una madre y hijos. Gloria a Dios si es así. Pero hay familias también que no tienen papá, o hay familias que no tienen mamá, y eso no significa que no se van a llamar familia. Son familias y Dios los va a obrar, va a obrar en sus vidas. Dios los va a restaurar y los va a levantar, y en base a la experiencia que ustedes han vivido, eso lo va a transformar Dios en su testimonio para que puedan alcanzar a aquel que necesita ser alcanzado. La palabra del Señor dice, en vano trabaja el que edifica si no está construyendo esos muros de protección en base a la palabra del Señor.
¿Cómo nosotros construimos? La palabra del Señor dice que debemos hacerlo en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos que hacerlo a través del conocimiento de la palabra del Señor. Porque si nosotros no conocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, si nosotros no conocemos lo que Dios va a hacer por nosotros, si nosotros no conocemos lo que Dios está haciendo por nosotros, hermano, entonces no podemos estar diciendo que estamos parados en la roca. Tenemos que conocer la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor la que nos va a mantener firme en los momentos difíciles. Cuando el enemigo fue a tentar a Jesús, Jesús le respondió con la palabra y le dijo: escrito está. Cada vez que nosotros tenemos dificultades y problemas, cada vez que se levante un gigante enfrente de nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer es levantarnos en la autoridad y en el poder que Dios nos ha dado y decirles: escrito está. Así dice la palabra del Señor, que no solo de pan vivirá el hombre. Cuando tú declaras la palabra del Señor, estás construyendo, cimentando tu familia en el Señor. Es importante que nosotros podamos edificar familias, hermano. Es importante que nosotros podamos construir muros alrededor de nuestros hijos. Nuestros hijos hoy en día, como nunca, están siendo atacados por el enemigo porque tienen acceso libre al internet. Estamos viviendo en una generación donde la tecnología está avanzando a pasos agigantados y ellos tienen acceso a cualquier información que pueda ir en contra de la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es construir muros de protección para proteger a nuestros hijos. Por eso nosotros tenemos, hermano, que hablar a nuestros hijos afuera, a tiempo y fuera de tiempo, de que hay un Dios que restaura, de que hay un Dios que está para salvarte, de que hay un Dios que está para abrazarte, para perdonarte, para levantarte y para decirte: sigue adelante. Necesitamos construir muros de protección alrededor de nuestros hijos, hermano. Pero también es importante, hermano, que como familia nosotros podamos dejar un legado para nuestras generaciones. Y creo que ese fue el problema en la época de Josué. No dejaron un legado. A pesar que si nosotros leemos el libro de Josué en el capítulo 1, dice: escudriña las escrituras, léelas, que no se aparten de ti. Pero ¿qué fue lo que pasó? Esa información no se pasó de una generación a otra. Por eso encontramos una generación que no conocía del Señor. Y nosotros tenemos que construir un legado. La palabra del Señor dice en Salmo 127, del 3 al 4, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, casa de estima el fruto de tu vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos valientes hay aquí? Y no solamente estoy hablando de padres, sino también le estoy retando a los hijos, porque también son parte de la familia. Y tú tienes que también ser un valiente, y tenemos que ser unas personas radicales para alcanzar al Señor, para alcanzar la promesa del Señor. Tenemos que construir un legado, hermano, diciéndole a nuestros hijos cuál es el propósito de Dios para nuestra familia. Yo siempre le digo a mis hijos: yo anhelo, lo que más quiero, y uno de los motivos por los que estoy sirviéndole al Señor, es para que algún día mis hijos puedan amar a Dios, para que algún día mis hijos puedan conocer a Dios, para que algún día mis hijos puedan depender de Dios todo el tiempo. Y yo le digo: yo quiero eso para mis hijos y los hijos de mis hijos, porque Dios, hermano, es un Dios de generación. Dios es un Dios que no solamente quiere alcanzar tu vida,
sino Dios quiere alcanzar la vida de tu generación. No puede pasar como pasó con Josué y la generación siguiente, que se olvidaron del Señor, que no conocían del Señor. Por eso nosotros tenemos que levantar una generación con un legado, que nuestros hijos sepan qué es lo que nosotros queremos, que nuestros hijos sepan cuál es el propósito de Dios en nuestra familia. Porque ese propósito se va a ir perdurando en el tiempo a través de las generaciones. Y algún día dirán, mi abuelito Carlos, mi bisabuelito Carlos, que fue a Murcia y plantó una iglesia, y gracias a ese esfuerzo que él hizo, ahora nosotros podemos disfrutar y estar en una iglesia propia, y podemos disfrutar y declarar que somos cristianos y seguimos al Señor. ¿Por qué? Porque alguien se levantó. Porque alguien decidió ser radical. Porque alguien decidió seguir al Señor con todas sus fuerzas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dejar un legado para nuestras generaciones, hermano. Pero también tenemos que levantar una familia, hermano, feliz. Y aquí yo quiero un poquitito hacer énfasis, porque aquí es donde yo he fallado. Y lo estoy arreglando y lo estoy haciendo cada día, creo que cada día mejor. Pero yo no estaba levantando una familia feliz. Hace una semana, el domingo pasado, mi esposa le tocaba predicar. Y como teníamos que irnos rápido a la iglesia porque nos tocaba el servicio, ahí, teníamos que acomodar las sillas y teníamos que hacer la decoración y un montón de cosas. Entonces yo y mi esposa y Juan Diego nos fuimos primero y el resto tenían que venir después. Mi esposa se olvidó sus lentes y le llama a José David, que es mi hijo, y le dice: José David, vas a traer mis lentes porque tengo que predicar y no puedo leer, tú sabes eso. Ya, mamá, no pasa nada, lo llevo los lentes. José David agarró los lentes, lo puso en su bolsillo y al subir al taxi se le había caído. Entonces cuando llegó a la iglesia y los lentes, él mete la mano al bolsillo y no habían los lentes por ningún lado. Y José David le dice: mira, habían dos cosas que podías hacer ahí. Crear un mal recuerdo para tu familia, o crear un recuerdo donde tu familia pueda reírse en el futuro. Tienes dos cosas para hacer ahí. Podrías haberle dicho: te dije que traigas los lentes y ven para acá, y yo te dije, y ahora qué voy a hacer, te vas y vas a traer esos lentes a la casa y me los buscas y me los traes porque los tienes que traer, los necesito. Y hubieras lastimado a tu hijo, toda la familia ahí alrededor hubiera pasado un momento muy mal, muy traumante. Y en el tiempo, cuando tú te recuerdes de esa situación, puede acarrear traumas a tu vida. Esto es un ejemplo simplemente pequeñito. Pero hay situaciones donde realmente la reacción de los padres marcan a los hijos a tal punto que condicionan su manera de optar en el futuro. O puedes crear simplemente un recuerdo feliz. ¿Y sabes qué hizo José David? Inteligente. Dijo: mamá, ¿sabes qué? En la célula hablamos del perdón, mamá. Sí, hablamos del perdón, mamá. Y dijeron que el líder dijo que tenemos que perdonarnos y que tenemos que amarnos y tenemos que olvidarnos de las cosas que hacemos mal. Eso dijo el líder, mamá. Y nos reímos porque vimos la reacción de José David y nos reímos, ¿no? Y bueno, ya no pasa nada, listo, se perdió los lentes y ya, no hay problema. Pero ¿qué va a perdurar en el tiempo?
En algún momento, cuando ya estamos viejitos en la casa, nos vamos a recordar de eso. ¿Te acordás cuando José David usó ese truco para que la mamá no lo trate? Y todos nos vamos a reír y todos vamos a estar tranquilos y felices. Un recuerdo feliz en la familia. Esos recuerdos construyen una familia. Crear una familia feliz es traer una familia en amor, donde haya risas, donde haya tiempo de calidad, donde haya unidad, donde haya perdón. En el lugar donde más dolor hay es en las familias, porque estamos constantemente compartiendo con ellos y nos lastimamos. Pero llévate esto esta mañana, y este es tu reto. De hoy en adelante vas a levantar familias felices. Amén. No le estoy llamando solamente a los papás y a las mamás, sino también a los hijos. Haz una familia feliz. Ríete, llora, canta, gózate con tu familia. Crea ese vínculo de unidad. Pero también nosotros como padres, hermanos, tenemos que ser una influencia más grande de la que el mundo lo está haciendo. Nuestros hijos van al colegio, conocen un profesor que les puede lavar la cabeza, entran a internet, tienen ídolos en el deporte, en la música, en el arte, qué sé yo, en la política, y esas personas están siendo influencia para ti. Pero tú como papá tienes que ser influencia. La mejor y la mayor influencia para tus hijos. Pero esa influencia, hermano, tiene que estar de la mano de Dios. Porque si tú como padre no estás agarrado de la mano de Dios, lo que vas a hacer es lastimar a la familia. Pero cuando estás de la mano de Dios, hermano, hay el perdón, hay la restauración. Cuando estás de la mano de Dios, hermano, Dios te levanta, Dios te fortalece. Dios te dice: estoy aquí, hijo mío, para abrazarte, para consolarte, para decirte que te amo y que continúes adelante. Cuando los niños estaban bailando aquí adelante, hermano, me llenó mi corazón de alegría, porque ese semillero de niños que hemos visto hoy día, en medio de esos semilleros habían pastores, habían profetas, habían evangelistas, hermano, sí, habían adoradores, había gente, hay gente que va a impactar Murcia para Cristo. Ahora tú como padre tienes esa responsabilidad. Acabamos de leer el Salmo 127 y dice que los hijos son como saetas en manos del valiente. Tú eres quien tiene ese arco. Tú eres quien va a direccionar a tus hijos. ¿Dónde lo vas a direccionar? No es donde tú quieras direccionarlo. No es vas a agarrar y vas a decir: mi hijo lo voy a lanzar para que sea un gran doctor. Esos son tus planes. Tú tienes que agarrar y decir: Dios, ¿dónde quieres que envíe a mi hijo? Entonces tú lanzas el arco y dices: voy a mandar a mi hijo a que sea un gran doctor, pero de la mano del Señor, donde va a impactar donde esté ahí. Y lo lanzas y la flecha va en el aire. Y cuando la flecha está en el aire, ya no puedes hacer nada. Ya está en el aire. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Muchas veces nuestros hijos no van a estar, no van a querer venir a la iglesia, van a renegar tal vez. Pero ten la seguridad de que la palabra que tú has sembrado en el corazón de ellos va a tener fruto. Entonces tú lanzas eso, pero no vas a mirar el aire, sino vas a mirar dónde va a caer. Porque el Señor dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Porque nuestros ojos no tienen que estar puestos en el gigante que está delante de nosotros, sino en la victoria que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que, hermano, ponte de pie esta mañana.
Y hoy vamos a hacer algo tan lindo. Porque es el comienzo de una vida, de una familia en las manos del Señor. Hoy día vamos a presentar un hermoso bebé. ¿No es cierto? ¿Dónde están los papás? Por favor, les pido que pasen adelante. Cuando los papás toman esa decisión de presentar a su hijo delante del Señor, están agarrando ese arco y ahí está la flecha y están diciendo: Señor, en el nombre tuyo, Padre, vengo y presento a mi hijo, Señor, porque sé que eres tú quien va a pelear la batalla por mi hijo, porque sé que eres tú quien lo va a cuidar, porque sé que eres tú quien lo va a restaurar cuando caiga, porque sé que eres tú quien lo va a sanar, porque sé que eres tú quien va a poner un plan y un propósito en su vida, y porque mi generación y su generación también te va a servir, Señor, porque yo voy a estar guiándolo. Amén. Pasen adelante.